Primero que todo, permítanme manifestar mi alegría por estar ante ustedes en este claustro, en el de la Universidad Javeriana, regentado por los padres jesuitas. Como decía, lo recordará el padre Jorge Humberto cuando me dio la bienvenida. Yo fui formado por los jesuitas. Son responsables ellos en gran medida de la formación del actual procurador. Y es indudable que en sus claustros uno se forma en unos valores y en unos principios, en una concepción de la vida, de la sociedad, de la persona. En esos claustros se transmite precisamente los deberes, se les recuerdan los deberes que tenemos como personas y como seres sociales. Y es indudable que ello imprime carácter, y la presencia que se haga en la vida pública o en cualquier otro escenario de la vida social termina siendo en últimas el trasunto de esas concepciones y de esos principios. Por eso me siento como en mi propia casa, porque es en ella que inicié mi formación y mi vida como hombre y como ciudadano. Funcionarios públicos que sean respetuosos del interés general. Recordaba al iniciar este acto con el padre Peláez que hace 4 meses en la ciudad de Pasto fui invitado por el padre Gerardo Arango a hablar de estos temas, a hablar del nuevo ciudadano. La mañana de hoy, cuando partía para la ciudad de Cali, me entero del fallecimiento del padre Gerardo Arango. Debo transmitir el sentimiento de pesar y de dolor a la Compañía de Jesús por la pérdida de ese gran formador de juventudes y gran responsable, si se quiere, de gran parte de nuestra clase dirigente, de la formación de esa clase dirigente que tantos retos tiene con el país y con la sociedad. El nuevo ciudadano colombiano. Cuando asumí el cargo de Procurador General de la Nación y teniendo la investidura que tengo y las funciones que me otorga la Constitución y la ley, entendí que como representante de la sociedad, los deberes y los retos que se me imponían eran mayúsculos. No solamente por las funciones, sino por las circunstancias en que hoy el país está abocado. Y recordaba cómo en el ADN de la Procuraduría está precisamente el de la defensa de la sociedad, del interés general, del bien común. Cuando Bolívar en 1830 pergeñara esta institución, en la Constitución de dicho año, él quiso que existiese un órgano con autoridad y con independencia.
que defendiera las costumbres públicas. Esa fue la idea inicial del Libertador. Y desde luego, con el transcurso del tiempo y de la historia y de las diversas vicisitudes de nuestra vida política e institucional y de los avatares y de las reformas constitucionales, se fue diseñando la Procuraduría tal como la encontramos hoy en nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese ordenamiento jurídico y en esas funciones constitucionales resaltan tres. La primera, la defensa, la promoción y la protección de los derechos fundamentales. La segunda, la de ser representante de la sociedad. Y la tercera, la de defender el patrimonio público. La Procuraduría, a diferencia de las otras instituciones públicas, ostenta una naturaleza bicéfala. Así como el águila bicéfala de los Austrias, la Procuraduría es sociedad, pero también es Estado, es sociedad, la representa, la debe interpretar, debe defender los derechos de los ciudadanos, debe defender el interés público, las garantías, los derechos, en fin, y es Estado, tiene funciones públicas, funciones constitucionales, es la autoridad máxima disciplinaria de más de 2 millones de funcionarios públicos, interviene en los procesos judiciales y acude previamente al llamado de las autoridades o de los ciudadanos antes de que la autoridad profiera sus decisiones, en orden a recordarles el deber, recordarles las obligaciones que tiene frente a los derechos de los ciudadanos, frente al interés general, frente al patrimonio público. Yo recuerdo en alguna oportunidad, precisamente aquí en Cali, creo que el señor alcalde estaba en un auditorio integrado por jóvenes estudiantes de 9º y 10º grado. Les explicaba lo que era la Procuraduría y precisamente creo que les presentaba este video. Y para tratar de transmitir pedagógicamente la función de la Procuraduría les decía: la Procuraduría es padre, pero no solamente padre, es maestro, pero no solamente maestro, es policía, pero no solamente policía, es policía, es padre y es maestro. Y por eso tiene esas funciones de disciplina. Es una especie de prefecto de disciplina. No sé si todavía en los colegios existe el prefecto de disciplina, pero sí me imagino a alguien que desempeña las mismas funciones. El procurador general es una especie de prefecto de disciplina de los funcionarios públicos en el país. Es padre y es maestra porque tiene funciones preventivas. Bueno, y dentro de ese contexto entendí que la primera de las funciones de la Procuraduría, que la que resaltaba hoy, que la que se debía ejercer con más actividad, con más presteza, con más responsabilidad, era precisamente la de la defensa del patrimonio público, del presupuesto público, del interés general. Pero
pensando, como reza el adagio popular, pensando pensamientos. Me hacía esta reflexión. Nunca antes en la historia, en nuestra historia política, pero no solamente en la historia política nuestra, la de Colombia, la de aquí, la de ahora, la del siglo XXI, sino la historia política de toda la humanidad. Siempre se ha creído que para combatir la corrupción, para defender el patrimonio público, menester es simplemente la aplicación de la ley. Simplemente el ejercicio de las competencias sancionatorias, de las competencias policivas. Y me podía pensar, nunca antes se había destinado tanto presupuesto público precisamente en fortalecer todas las IAS, como se les refiere a veces con algún sarcasmo, todas las asustadurías, a las contralorías y a las procuradurías y a las policías y a todos los organismos de control, y fortalecimientos y ampliaciones de la nómina, intervenciones, pero nunca antes los resultados habían sido más precarios de la sociedad frente a la corrupción, frente al combate contra la corrupción. Ustedes veían acá esa dramática información, dramáticas estadísticas en nuestro país. Anualmente, en corrupción se pierden 9.2 billones, con B, no con M, 9.2 billones de pesos. Y eso no es una estadística que a propósito yo la invente para producir determinados efectos pedagógicos, no, es la investigación, si mal no recuerdo, de la Universidad Externado de Colombia sobre esta materia, después de haber encuestado a más de 600 contratistas de la administración pública, tanto de las entidades territoriales como de las entidades nacionales. 9.2 billones de pesos, solamente en aquella actividad contractual que tiene que ver con obras de infraestructura. Y seguía pensando entonces, reflexionando, nunca antes tantas modificaciones legislativas para combatir la corrupción. Leyes anticorrupción, por la transparencia, proliferación normativa. En los 20 minutos que llevamos acá se han expedido por lo menos 5 decretos reglamentarios. Y nunca antes los resultados habían sido tan precarios. Eso demuestra que la política pública, que las políticas públicas diseñadas por el Estado y dirigidas al combate contra la corrupción han sido ineficaces. Le está pasando lo que suele acontecer con aquellos pequeños animalitos, abejas o avispas que tratan de traspasar un vidrio y se impulsan y se estrellan e insisten hasta que caen muertas. Lo mismo pasa con las políticas públicas que se han diseñado, con las normas legales que se diseñan para lograr enfrentar la corrupción, porque solamente se tiene en cuenta un ingrediente que es necesario, un elemento que es necesario en esas políticas públicas para combatir la corrupción, pero que no es suficiente. Claro, la ley, por supuesto, es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria las decisiones prontas y cumplidas de las autoridades judiciales
para sancionar a los delincuentes. Es necesario, pero no es suficiente. Es necesaria la articulación de los diferentes órganos del Estado que enfrenten a los corruptos, pero no es suficiente reducir la política pública para enfrentar la corrupción a elemento exclusivamente sancionatorio y exclusivamente punitivo. Y ahí, en esos primeros días del ejercicio de la función pública, encontraba una interesante experiencia, de un alcalde, el alcalde de Palermo no Tolima, del alcalde de Palermo, capital de Sicilia. Él fue alcalde por ahí en el año de 1988. Consciente, ustedes recuerdan y saben muy bien qué ha significado Sicilia para la mafia y cuál es dijéramos, esa identidad entre la mafia y en la historia entre la mafia y Sicilia. ¿Qué hacer?, se preguntaba don Leo Luca Orlando, alcalde de Sicilia, de Palermo. ¿Qué hacer para lograr romper, escindir, lavarle la cara a mi pueblo? Lograr romper esa identidad entre la mafia y Sicilia, el lugar donde estaban mis cunas y mis tumbas. Y él se hace la reflexión que les estoy haciendo. La ley sí, pero no es suficiente la ley. ¿Qué más será necesario? Y él hablaba precisamente de la cultura, que si no generábamos una cultura de la legalidad, era imposible enfrentar la corrupción. Ella nos derrotaría inevitable e inexorablemente. ¿Cómo lograr precisamente que el ciudadano sea dócil al cumplimiento de la ley? ¿Cómo lograr que el ciudadano sea respetuoso del interés general? ¿Cómo lograr que el ciudadano sea consciente que existen deberes, que no solo existen derechos, sino que hay una correlatividad entre los unos y los otros? ¿Cómo lograr que el ciudadano encuentre, sea consciente mejor que existe un bien común? ¿Cómo lograr que haya funcionarios públicos respetuosos del interés general, del presupuesto público? ¿Cómo lograr que haya funcionarios públicos honestos? ¿Cómo lograr que existan funcionarios, ciudadanos que ejerzan las virtudes cívicas? ¿Cómo lograr que los particulares entiendan que no les es lícito sobornar al funcionario público para obtener un beneficio? Ese es el reto que tiene la sociedad. Esa es el tema de los temas en la vida pública. ¿Cómo lograr que esos valores y principios, que esas virtudes cívicas logren permear, o mejor, que esos valores y principios logren permear las conductas de los ciudadanos para que estos ejerzan las virtudes cívicas? Si nosotros no logramos generar un ambiente propicio para eso, la corrupción nos derrota inevitablemente, y cualquier esfuerzo que hagamos desde la legalidad, utilizando exclusivamente
argumentos o instrumentos o herramientas positivas van a ser totalmente ineficaces y vamos a tener una sociedad cada vez más desesperada frente a esos flagelos. Y ahí la responsabilidad que tenemos las clases dirigentes, la grave responsabilidad que tenemos las clases dirigentes, públicas y privadas. Si de algo está ayuna la sociedad hoy, es de los ejemplos de la clase dirigente, la necesidad del ejercicio de las virtudes cívicas. Son escenarios pedagógicos que fluyen y que se transmiten en todo el organismo social. Qué grave, comentábamos con el padre Jorge Humberto hace algunos instantes, qué ejemplo tan devastador el episodio del general Santoyo. A mí me gustaría algo como más ideal, más... Qué dramático, no solamente para la policía, para la sociedad toda, que en la medida que uno ocupe mayor rango en la escala social, pues es ejemplo para bien o para mal. Y de ahí la exigencia que tenemos la clase dirigente, y ustedes son clase dirigente, y ustedes se están formando para ello, para dirigir la sociedad, ya sea en el escenario público o en el privado. Pero somos ejemplo en un sentido o en otro sentido. Es mucho más grave que un ministro, que un procurador, que un presidente, que un general. Realice estos actos de corrupción, que lo haga un portero o una persona de menor importancia en el rango social. Lo mismo que en una familia, es mucho más grave que el padre o la madre realice actos escandalosos, porque eso afectan la credibilidad de nuestra institucionalidad. Y eso genera, actos reiterados así generan unas justificaciones que después van a ser muy difíciles de contrarrestar. Habremos oído hablar con frecuencia, si los de arriba hacen eso, ¿por qué nosotros no? Es una justificación para actuar en un sentido adverso al cumplimiento de nuestros deberes y al ejercicio de las virtudes cívicas. Pero continuemos. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros buenos funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, ministros, procuradores, jueces, magistrados? No lo obtenemos por arte de vir lo que, porque sí. El hecho de que me designen funcionario, yo no me voy al momento de la posesión no me otorgan la ética, ni los valores, ni los principios. No, eso los traigo. Eso los traigo. Pero, ¿y en dónde los obtengo? Es decir, no hay buenos funcionarios públicos sin que existan buenos ciudadanos. Y no hay buenos funcionarios, y no hay buenos ciudadanos en general, porque este problema de la corrupción no es exclusivamente del funcionario público. Si aquí hay algo que se ha democratizado es la corrupción. Tanto el sector privado como el sector público están sufriendo de estos dramas. El problema es de la sociedad toda, que se ha venido apichando de arriba a abajo, a un lado y a otro, porque acostumbramos simplemente a reducir la corrupción simplemente en los escenarios públicos. Desde luego. Y lo más grave es la corrupción de la clase dirigente, como en la realidad nos enseña
que los pescados se empiezan a pudrir por la cabeza. Lo mismo acontece con las sociedades. Cuando se empieza a pudrir la clase dirigente, todo el cuerpo está en riesgo. Desde luego que son más la gente buena, la gente honesta, la gente pulcra, son muchos más. A la gran mayoría de los colombianos no se les busca, ni tienen autos de detención, ni se les está siguiendo investigaciones de ninguna naturaleza, la gran mayoría de los colombianos. Pero lo que pasa es que la gran mayoría de los colombianos sí deben reaccionar. Y deben reaccionar precisamente para contrarrestar a veces esta avalancha que lleva a ser con harta frecuencia complaciente frente a los actos de corrupción. Pero entonces, ¿qué hacer? Para tener buenos alcaldes, buenos gobernadores, buenos funcionarios públicos, se requieren buenos ciudadanos. ¿Y los ciudadanos dónde se forman? En las familias. Y el drama de la sociedad contemporánea es precisamente el drama de la disolución creciente de la célula familiar. Porque cada vez tenemos menos el escenario natural donde se transmiten esos principios y esos valores. Y si nosotros queremos diseñar una verdadera política pública para combatir la corrupción, debemos entender que las políticas públicas siempre deben tener en cuenta la perspectiva de la familia, porque es allí donde, si me perdona la expresión, mamamos diariamente con el ejemplo y con la enseñanza pedagógica de nuestros padres, los valores, los principios que van formando. Allí nos transmiten no solamente valores, principios, nuestras convicciones, nuestras creencias. Se delinea nuestro carácter, nuestro temperamento. Hasta los ritos civiles los aprendemos allí, hasta la higiene. Y precisamente es que las patologías de la sociedad son las patologías de la familia. Entonces, realmente, si nosotros queremos reconstruir el tejido social, tenemos que nuevamente fortalecer esa célula familiar y permitirle que cumpla esa función social, que es, en últimas, la que le permite al colegio, a la universidad, formar en valores, formar en principios, formar buenos ciudadanos que ejerzan las virtudes cívicas en la vida social y en la vida política. Decía Chesterton, un autor inglés. Yo creo que la primera vez que lo leí fue en las clases de literatura suyas, padre Peláez, tal vez, creo. A Chesterton. Chesterton tiene una frase que a mí me impactó cuando la leí, pero no la entendí mucho, hoy la entiendo mucho mejor. Decía Chesterton lo siguiente: quien destruye la familia no sabe lo que hace, porque desconoce lo que deshace. Quien ataca a la familia no sabe lo que hace, porque desconoce lo que les deshace.
La primera y la más natural función de ella, la he descrito, es la función educadora. Es la función educadora. Pero la decisión de fondo todavía está... Pero hay incluso en todos los escenarios de la vida política pública efectos de esa labor que desempeña la familia en nuestra estructura social y política. Incluso hasta en los aspectos económicos y sociales estamos viendo las consecuencias nefastas de la disolución de la familia. Mire, la quiebra del estado de bienestar en Europa tiene que ver mucho con la quiebra de la familia. Nosotros hace 10 años tal vez no conocíamos al adulto mayor, conocíamos al abuelo, al papá señor, en mi tierra lo decían así, en algunas otras partes al nono, lo conocíamos, vivía con nosotros los últimos años de su existencia, era el que tenía la memoria histórica, que ejercía una función pedagógica y los últimos años de su existencia, con su ejemplo, con su virtud, con sus referencias, cumplía una función esencial. Y todas las cargas económicas y de seguridad social y de salud corrían por cuenta de la familia. Pero como existe menos familia, es a el Estado a quien le corresponde asumir las cargas de los ancianos, que antes lo hacía gratis la familia. Hay un autor, un economista, un premio Nobel de Economía, muy interesante que trata este tema. Es Gary Becker, premio Nobel de Economía del año 72. Gary Becker, de la escuela de Chicago, discípulo de Milton Friedman. Mire lo que dice respecto a la familia. Hace algunos años el premio Nobel de Economía Gary Becker inició una investigación que tenía por objeto medir en términos monetarios lo que la familia aportaba a la economía. Para eso hizo una tabla de precios de los servicios familiares. Una hora de mamá o de papá dedicada al cuidado del niño era comparado con la hora de poricultor en el mercado. Una hora dedicada a las labores de hogar se comparaba con la hora de empleado en el hogar. Una hora de cuidado del anciano con la de la trabajadora social. Al poco tiempo hubo que suspender la investigación porque rápidamente se dio cuenta que no alcanzaría el dinero para pagarlo. Es decir, la productividad de las economías no da para pagar lo que hace gratis la familia. Por eso la familia es impagable. Los servicios o mejor beneficios que aporta la sociedad son gratuitos. Si lo tuvieran que hacer los estados sería carísimo y no se conseguiría la misma eficacia. De hecho, ese es uno de los problemas de los estados actuales. Como hay mucha gente que fracasa en hacer familia, el Estado tiene que sustituir a esas familias malogradas, lo que ellas hacen, lo que suponen un costo inasumible. Hoy hay muchas familias con personas mayores o con discapacidades que no tienen una familia que los cuide. El Estado tiene que hacerse cargo y no hay dinero para ella. Lo mismo ocurre con los niños y con los problemas derivados de no tener padre o no tener ni madre ni padre. Si esta sociedad se ha deshumanizado es por la disolución progresiva de la familia. La familia es de hecho el auténtico ministerio de educación, de salud, de economía,
de seguridad social. Es mucho más eficaz que todos esos ministerios juntos respondan estas preguntas. ¿A dónde regresan esos jóvenes que quedan sin empleo? ¿En dónde les dan acogida gratis? ¿Quién se ocupa de los ancianos dependientes? ¿Quién cuida de verdad a los enfermos del SIDA? ¿Quién cuida a los hijos con problemas? Y cuando estas personas no tienen familia, la sociedad está en problemas. La familia, la función de la familia, lo que nos interesa en la charla de hoy, la familia como célula, como escenario natural donde se transmiten los valores y los principios. Y si hoy la sociedad está urgida es de eso, de valores y de principios, de coherencia, para que es el fundamento del buen ciudadano. Y es la lucha que la sociedad y que el Estado, esto es más importante que cualquier otra cosa. Esto es más importante o que las locomotoras o que el TLC o que lo que quieran. Si nosotros queremos hacer sostenible los logros económicos, sociales y políticos, tendremos inevitablemente que generar un escenario ético capaz de posibilitar la sostenibilidad y la permanencia de esos logros sociales, políticos y económicos. Permítaseme terminar con estas rápidas reflexiones que son el prólogo que escribí para la cartilla del nuevo ciudadano colombiano, que es la edición escrita del video que ustedes acaban de observar. La Procuraduría General afronta la profunda crisis ética vivida diariamente en Colombia, corrupción, deshonestidad y violencia, crisis que cuestiona seriamente el concepto de desarrollo que hemos adoptado los colombianos. Los esfuerzos que estamos haciendo, especialmente desde el Estado, para formar el ciudadano que Colombia merece y reclama, cuestiona la viabilidad misma de la nación. Esta crisis se refleja en una lamentable paradoja. Mientras las posibilidades de acceso a la educación escolar y universitaria, al sistema de salud, a la información, al desarrollo tecnológico y al consumo crecen día a día siguiendo las metas del Estado, mientras la economía y las grandes empresas producen extraordinarias utilidades, mientras la enorme riqueza de los recursos naturales de Colombia son explotados como nunca antes en su historia, todo lo cual haría pensar en un futuro promisorio. Por otra parte, la precaria formación ética y moral de un número creciente de ciudadanos, su individualismo, el deterioro acelerado de sus lazos familiares, su inconsciencia frente al entorno natural y social, su desinteresada actitud frente a lo público, su agresividad y aún la misma violencia colombiana nos llevan a pensar en todo lo contrario. Esta paradoja pone en entredicho la efectividad de los esfuerzos que hacemos los colombianos para lograr nuestro desarrollo y nos lleva a cuestionarnos de muchas maneras. Por ejemplo, ¿de qué nos vale el aumento del acceso a la educación escolar y universitaria, logrado con grandes esfuerzos y capitales, si al mismo tiempo la pérdida de urbanidad y la corrupción en la vida profesional pública y privada se tornan galopantes? ¿Qué tan benéfico para el país es el acceso cada día mayor a todo tipo de información y al uso de tecnología avanzada, si entre otros muchos casos los conocimientos y métodos para engañar al Estado o para asaltar el erario se hacen cada vez más frecuentes, imaginativos y especializados? ¿De qué sirve hacer grandes esfuerzos para establecer como nunca antes en nuestra historia una vasta y detallada legislación jurídica en defensa de los derechos humanos si estos se violan cada día más? Si la institución de básica de la sociedad, la familia, es cada día más atacada y quebrantada. Si el abandono y desatención a los niños,
a los futuros ciudadanos es creciente y preocupante. No cabe duda de que esta paradoja nacional produce incertidumbre en la mayoría silenciosa de los colombianos, no viendo ellos con claridad un certero rumbo moral del Estado, no entendiendo por qué, si disponemos todo de un país incalculablemente rico, de un país talentoso, recursivo y trabajador, tenemos que sufrir violencia, corrupción, desintegración familiar y social. Sin duda, males cuya raíz se nutre de la precaria formación ética y moral de los ciudadanos. El país ha visto cómo, de tiempo atrás, las principales políticas nacionales vienen dando inusitada prelación al desarrollo material y económico en detrimento de la importancia capital de la formación de los colombianos, en el ejercicio de las virtudes cívicas, en el civismo, en el respeto, aprecio y admiración por el patrimonio histórico y cultural, o en el desarrollo de la voluntad, de la sensibilidad y de sentimientos nobles y sublimes por la patria, por la naturaleza y por el género humano. Ciertamente, suprimiendo las cátedras de civismo, de urbanidad, o reduciendo el interés por las humanidades, o eliminando la formación ciudadana virtuosa, el país ha quedado con ese vacío, por supuesto con consecuencias, llevando a la vida pública y privada ciudadanos con tales carencias. Se nos ha olvidado entonces que la mejor nación no es la que tiene los mejores y más altos edificios, ni aún las mejores leyes, ni los mejores índices de producción industrial, sino los mejores ciudadanos. También que el destino de Colombia está ante todo en manos de la calidad moral de sus ciudadanos, y no solo en sus recursos naturales, ni en la calidad de su tecnología, ni en la cantidad de leyes, pues la nación nada aprovecha si todo ello queda bajo el control de la inmoralidad, de la delincuencia o de la corrupción. La corrupción surge inicialmente como un proceso generalizado de declive moral cuyos inicios resultan difíciles de anticipar y su progreso en el tiempo casi imposible de resistir. El orden constitucional está enraizado en el orden moral y es justamente al orden moral al que la corrupción afecta. Por un lado, pues, no puede haber buen orden, es decir, buenas leyes sin buenas costumbres. Pero por otro, una vez que las buenas costumbres se han perdido, la posibilidad de que las buenas leyes por sí solas tengan éxito en restaurar aquellas es muy pequeña. Esta paradoja señala ante todo que en Colombia se nos ha desdibujado entre las luces fatuas del progreso material la finalidad del Estado, de nuestros recursos, de nuestras instituciones, de nuestras leyes. Finalidad que no debe ser otra que el ciudadano mismo, la de brindarle todas las condiciones posibles para su plenitud física y moral. No cabe duda de que el ciudadano debe ser el beneficiario de todos los esfuerzos del Estado, de todas las leyes, de todas las políticas, de todas las instituciones, de todas las obras materiales. Al ciudadano no podemos considerarlo tan solo como un contribuyente más, ni como un simple recurso de capital, cuando, por el contrario, el capital es el medio moderno y prescindible para la realización y bienestar del ciudadano. No se puede, por tanto, trocar el fin ineludible del Estado, que es el bien de los ciudadanos, con los medios necesarios para lograr este fin, centrando el interés en estos e ignorando aquel. No podemos olvidar, pues, que las leyes, como proclamaba Cicerón, se deben hacer para el bien de los ciudadanos, ni que el objetivo de la educación, como enseñó Platón, es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Frente a esta gran paradoja nacional, la Procuraduría, en uso de su función preventiva y con el fin de contribuir en su solución, invita a los dirigentes nacionales, a las instituciones públicas
y privadas a pensar en los ciudadanos mejor que en contarlos, a pensar en los ciudadanos mejor que en contarlos. Decía, tal vez era Winston Churchill, que un político se convierte en estadista cuando empieza a pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Frente a esta gran paradoja nacional, la Procuraduría General de la Nación, en uso de su función preventiva y con el fin de contribuir en su solución, invita a los dirigentes nacionales, a las instituciones públicas y privadas, a pensar en los ciudadanos mejor que a contarlos, mejor que a controlarlos, mejor que a castigarlos, a pensar en su caracterización esencial, en los principios que deben orientarlos, en las virtudes morales y cívicas que deben conocer y practicar. Todo eso es pensar, clarificar metas, para emprender con voluntad decidida acciones conjuntas tendientes a fortalecer al ciudadano, a hacerlo constructor del bien común, pues al hacerlo, al moralizarlo, al formar un ser ético e íntegro, garantizamos sin duda alguna el futuro de Colombia y por ende la vigencia de los derechos fundamentales y la preservación y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Para contribuir a este propósito, la Procuraduría General y el Instituto del Ministerio Público presentan, ya les presentamos el video, presentan esta cartilla denominada El Nuevo Ciudadano Colombiano, material pedagógico, complementando con 4 audiovisuales resumen de los principios y virtudes cívicas que deben conocer y observar el buen ciudadano colombiano. La función de la Procuraduría y del Procurador, como lo quiso Bolívar, en defensa de las costumbres públicas y en la hora de ahora, cuando éstas se encuentran tan amenazadas, la función más importante y trascendental de la Procuraduría es esa, dentro del marco del ejercicio pedagógico. Muchas gracias.